El día en que el mundo de Arturo se derrumbó, no llegó con un terremoto ni con una tormenta, sino con el sonido suave de un sobre de papel caro deslizándose sobre la mesa de madera que él mismo había construido. Dentro, una orden de desalojo. Pero lo que le heló la sangre no fue el documento legal, sino la firma. Ricardo, su único hijo, el niño al que había criado con sudor y sacrificios. Ricardo, ahora un ejecutivo millonario, estaba de pie frente a él en la humilde casa llena de los recuerdos de su difunta esposa, Elena, con una mirada fría y un discurso ensayado sobre la necesidad de alojar a sus suegros enfermos. ¿Qué harías si el hijo por el que diste tu vida te arrancara el corazón para dárselo a otros? Antes de contarte cómo Arturo descubrió la cruel verdad detrás de la mentira de Ricardo, dale un me gusta si crees en las segundas oportunidades y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el destino decide que la verdad, por dolorosa que sea, debe salir a la luz y reescribir una historia que parecía terminada. Para Arturo, la traición era un veneno que se extendía más allá de las paredes de su hogar. Cada rincón de esa casa era un santuario dedicado a Elena. El jardín donde ella plantó sus flores, la cocina donde reían juntos, el porche donde vieron a Ricardo crecer. Perder la casa era perder los últimos vestigios tangibles de su amor. El conflicto no era por ladrillos y cemento, era una batalla por su alma. Se sentía despojado, no solo de su propiedad, sino de la propia identidad de padre. La imagen de su hijo, su mayor orgullo, se había hecho añicos, reemplazada por la de un extraño despiadado cuyos ojos reflejaban un vacío que Arturo no lograba comprender. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una mansión de cristal y acero, Ricardo intentaba ahogar su culpa en un vaso de whisky caro. A su lado, su esposa Valeria sonreía con satisfacción. Era ella la arquitecta de todo el plan. El narrador omnisciente sabe que Valeria no sentía más que desprecio por el origen humilde de su marido y veía a Arturo como una reliquia vergonzosa. Fue ella quien descubrió el verdadero tesoro escondido. El terreno de la casa de Arturo había sido recalificado y su valor se había multiplicado por 100. Su plan era demoler ese nido de recuerdos y vender el terreno a una constructora, asegurando una fortuna que consolidaría su estatus social para siempre. Desesperado y sin un lugar a donde ir, Arturo siguió el consejo de un viejo vecino y llegó a un pequeño bufete de asistencia legal gratuita. La oficina, modesta y llena de archivos, olía a café y a justicia postergada. Allí lo recibió Sofía, una joven abogada cuyos ojos ardían con una intensidad que Arturo no había visto en años. Mientras él relataba su historia con la voz quebrada, Sofía no solo veía un caso de desalojo injusto, veía el reflejo de su propia herida, la de un padre que la abandonó. En ese instante, la causa de Arturo se convirtió en su cruzada personal. Para Arturo, esa mirada decidida fue el primer rayo de luz en la más profunda oscuridad, una promesa silenciosa de que no lucharía solo. Sofía, movida por una intuición que iba más allá de los hechos, no creyó ni por un segundo la historia de los suegros enfermos. Pasó la noche en vela, investigando en los registros públicos de la ciudad con la determinación de un sabueso tras su presa. Fue entonces cuando lo encontró. Un documento oficial, fechado hacía apenas 2 meses, que confirmaba la recalificación del terreno donde se asentaba la humilde casa de Arturo. Su valor se había disparado a una cifra astronómica. El corazón de Sofía latió con furia. La verdad era más cruel de lo que imaginaba. No se trataba de una necesidad familiar, sino de un acto de codicia monstruosa, un plan fríamente calculado para destruir un santuario de recuerdos a cambio de una fortuna manchada de sangre. Mientras tanto, en la opulenta mansión,
la noticia de que Arturo había contratado a una abogada llegó a oídos de Valeria. Lejos de preocuparse, una sonrisa gélida se dibujó en su rostro. Para ella era solo un pequeño obstáculo en su camino. Con una calma aterradora, le explicó a Ricardo que debían actuar rápido y sin piedad. «Vamos a demostrar que tu padre ya no está en sus cabales, que no puede tomar decisiones por sí mismo», le dijo, mientras le acariciaba el rostro. «Es por su propio bien, mi amor, y por el nuestro». Ricardo, atrapado en la telaraña de su ambición y su amor, tóxico, asintió en silencio, sintiendo cómo el último vestigio de su conciencia se disolvía ante la voluntad de hierro de su esposa. La presión de Valeria solo sirvió para fortalecer el lazo entre Arturo y Sofía. Una noche, en el pequeño y acogedor apartamento de la abogada, compartieron una cena sencilla. Arturo, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo cuidado y protegido, finalmente se atrevió a abrir la única caja de cartón que había logrado salvar de su casa. Buscaba consuelo en los recuerdos, no respuestas. Sus manos temblorosas acariciaron fotografías viejas y cartas de Elena. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con un sobre grueso y amarillento, escondido en el doble fondo de la caja. No era una carta de amor cualquiera. Dentro, junto a la escritura original de la propiedad, había un documento que cambiaría el curso de todo, un secreto que Elena se había llevado a la tumba. El sobre amarillento se sentía pesado en las manos de Arturo, un testamento del pasado que latía con una urgencia desconocida. Antes de que pudieran abrirlo, la calma de la noche se hizo añicos por unos golpes secos y autoritarios en la puerta del apartamento de Sofía. Al abrir, la figura de Ricardo se recortaba en el umbral, pero no estaba solo. A su lado, un hombre con un maletín y una mirada clínica los evaluaba con frialdad. «Padre, este es el doctor Morales», anunció Ricardo con una voz desprovista de emoción. «Está aquí para realizar una evaluación. Valeria y yo estamos preocupados por tu bienestar». La humillación fue un golpe físico para Arturo, mientras Sofía, furiosa, se interponía. «Salgan de aquí, esto es un acto de intimidación despreciable». Una vez que la puerta se cerró, dejando un silencio cargado de veneno, Arturo se derrumbó en una silla, temblando. La duda, la más cruel de las armas de Valeria, había sido plantada en su mente. «¿Y si tienen razón, Sofía? ¿Y si me estoy volviendo loco?» La joven abogada se arrodilló frente a él, tomando sus manos, con una firmeza que desmentía su edad. «No, Arturo, esto es desesperación. Tienen miedo. Y ahora, más que nunca, necesitamos saber qué guardaba Elena con tanto celo». Con un propósito renovado, Arturo tomó el sobre. Sus dedos, torpes por la emoción, rompieron el viejo sello. Dentro, junto a la escritura, había una carta. La caligrafía de Elena, elegante y familiar, cubría la página. No era un testamento, sino una confesión de amor y un secreto. La carta no revelaba toda la verdad, pero plantaba una semilla de misterio que cambiaría las reglas del juego. «Mi amado Arturo», leía Sofía en voz alta, mientras el anciano cerraba los ojos. «Si lees esto, es porque la vida nos ha puesto a prueba. Quiero que recuerdes siempre nuestra promesa. Este hogar es nuestro santuario, pero nuestro mayor tesoro, el que debemos proteger por encima de todo, es el hijo que elegimos amar. No olvides nunca que nuestro Ricardo fue una elección, la más hermosa de nuestras vidas». La frase resonó en la pequeña sala. «El hijo que elegimos amar», repitió Sofía con el ceño fruncido. Para Arturo era una oleada de recuerdos, pero para la mente analítica de Sofía esas palabras no eran poesía, sonaban a un hecho, a un detalle legal oculto. En ese instante, el miedo fue reemplazado por una certeza electrizante. La batalla ya no era solo por un terreno valioso o contra la codicia de una mujer sin escrúpulos.
se había convertido en una misión para descifrar el último mensaje de Elena, para proteger un legado que ni siquiera sabían que existía. «No lo entienden, Arturo», susurró Sofía con los ojos brillantes de determinación. «Valeria y Ricardo creen que esta es una lucha por dinero, pero están ciegos, están atacando el corazón de un secreto que ni siquiera conocen». El lazo entre el anciano y la joven abogada se selló para siempre, ya no como cliente y defensora, sino como los guardianes de la verdad de Elena, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba con un arma que sus enemigos no podían prever. Con la carta de Elena en sus manos, Sofía sintió que el tablero de ajedrez había cambiado por completo. Ya no estaban defendiéndose, estaban a punto de lanzar un contraataque devastador. Durante toda la noche trazaron un plan audaz y arriesgado. No intentarían detener la demolición con una llamada o una orden judicial preliminar. En su lugar, permitirían que Valeria y Ricardo llevaran su crueldad hasta el último segundo. «Tenemos que hacerlo frente a todos, Arturo», explicó Sofía, con una llama peligrosa en su mirada. «Valeria quiere un espectáculo, se lo daremos. Dejaremos que traiga sus máquinas y a la prensa que seguramente ha convocado. La humillación pública será su única derrota verdadera». Arturo asintió, con el corazón encogido, confiando ciegamente en la joven que se había convertido en su ancla. Mientras tanto, en la mansión, Valeria se sentía invencible. Pasó la mañana siguiente al teléfono, no con abogados, sino con periodistas de sociales y reporteros de televisión. Con una voz melosa, les vendió la historia de un proyecto de renovación urbana, un acto filantrópico para revitalizar el viejo barrio de su suegro, a quien, según ella, habían reubicado en una lujosa residencia de ancianos por su propio bien. Ricardo la observaba desde el otro lado de la sala, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Cada sonrisa triunfante de su esposa era una nueva puñalada en su conciencia, pero el veneno de la ambición y el miedo a perderla eran más fuertes que su culpa. Estaba atrapado, un prisionero de oro en una jaula que él mismo había ayudado a construir. La noche antes de la demolición, el aire en el pequeño apartamento de Sofía era denso, cargado de una mezcla de miedo y una determinación de acero. Arturo no podía dormir. Se sentó en el modesto sofá, sosteniendo una vieja fotografía de un Ricardo sonriente y de dientes de leche, montado sobre sus hombros. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. No lloraba por la casa, sino por el niño perdido en el hombre que vería al día siguiente. «No lo hago por venganza, Elena», susurró al aire, como si su esposa pudiera oírlo. «Lo hago por nuestro hijo, para que recuerde quién es». Sofía se sentó a su lado, colocando una mano firme sobre su hombro. «Mañana no solo salvaremos un hogar, Arturo, mañana lucharemos por un alma». Justo cuando el primer rayo de sol se filtraba por la ventana, una idea repentina iluminó la mente de Sofía. Una pieza que faltaba en el pieza de Sancha, rompecabezas. «¡Arturo, la carta!», exclamó, corriendo hacia la caja de recuerdos. Elena escribió: «El hijo que elegimos amar». Fue una elección formal. Sus manos se movieron con una urgencia desesperada entre las fotografías y los recuerdos, buscando algo más que la carta. Y entonces lo encontró doblado cuidadosamente dentro de un viejo libro de poemas. No era una foto, ni otra carta. Era un documento oficial, con sellos y firmas. El certificado de adopción de Ricardo. La prueba irrefutable. Ya no era solo la palabra de una madre contra la codicia de su hijo, era la ley. Con la confesión emocional de Elena en una mano y la prueba legal en la otra, estaban listos. El amanecer traería consigo la guerra. El día del juicio final llegó con el rugido de una excavadora, un monstruo de metal amarillo listo para devorar la casa de Arturo. Valeria, vestida con una elegancia cruel, sonreía para las cámaras de televisión que ella misma había convocado.
vendiendo una historia falsa, de progreso y cuidado familiar. A su lado, Ricardo permanecía inmóvil, un autómata de traje caro con los ojos vacíos, un espectador de la demolición de su propia alma. Justo cuando el brazo metálico se alzaba, listo para asestar el primer golpe contra la pared del porche, un grito rasgó el aire. ¡Alto! Todas las cabezas se giraron. Eran Arturo y Sofía, abriéndose paso entre la multitud con una determinación que incendiaba el ambiente. La función acababa de empezar, pero los actores principales habían llegado para cambiar el guión. Con una calma que helaba la sangre, Sofía se abrió paso hasta quedar frente a la máquina, interponiéndose entre el acero y el hogar. Ignoró a Valeria y se dirigió directamente al capataz de la obra, mostrándole un fajo de papeles. Este documento, declaró con una voz firme que fue captada por todos los micrófonos, es la escritura original e inalterada de esta propiedad, a nombre exclusivo de Arturo. Este desalojo se basó en mentiras y cualquier intento de demolición a partir de este momento es un acto criminal. El motor de la excavadora se silenció. La sonrisa de Valeria se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y furia. Los periodistas, oliendo una historia mucho más jugosa que un simple proyecto de renovación, se arremolinaron alrededor de Sofía, sus cámaras ahora apuntando al verdadero drama. Pero la verdadera estocada no fue legal, sino emocional. Arturo, con los ojos llenos de un dolor insondable, se acercó a su hijo. Ignorando a la prensa y a la víbora que tenía al lado, sostenía la carta de Elena con manos temblorosas. «Ricardo», comenzó, y su voz, aunque quebrada, resonó con la autoridad del amor traicionado. «Antes de que destruyas su hogar, tu madre te dejó un mensaje». Y entonces leyó con el corazón en la garganta. «Este hogar es nuestro santuario, pero nuestro mayor tesoro, el que debemos proteger por encima de todo, es el hijo que elegimos amar». La palabra «elegimos» cayó sobre Ricardo como una tonelada de ladrillos, una revelación que lo dejó sin aire. Su mundo se resquebrajó, la mentira de su vida expuesta en un instante. Fue Valeria quien selló su propio destino. Al ver su plan millonario desmoronarse y a Ricardo paralizado por la verdad, su máscara de sofisticación se hizo añicos. «No seas idiota», le gritó a Ricardo olvidando las cámaras. «Era por el dinero, millones, y lo arruinas todo por este viejo y sus cartas estúpidas». Su confesión, cruda y codiciosa, quedó grabada para siempre. Fue entonces cuando Sofía dio el golpe de gracia. Con una calma devastadora mostró el último papel. «Y para que no quede ninguna duda del amor que este viejo te dio», dijo, dirigiéndose a Ricardo, «aquí está el certificado de adopción que prueba que te eligieron, te amaron y te dieron todo». Ricardo finalmente levantó la vista, pero ya no miraba a su padre. Miraba a Valeria con una repulsión total, como si la viera por primera vez. El hechizo se había roto. El escándalo fue instantáneo y brutal. Las cámaras, que habían llegado para documentar un acto de falsa filantropía, capturaron en cambio la cruda y descarnada confesión de Valeria. Su rostro, descompuesto por la codicia y la furia, se convirtió en el emblema de la noche. Pero mientras ella gritaba, Ricardo permaneció en un silencio sepulcral, su mundo interior implosionando. La verdad sobre su adopción no lo llenó de ira, sino de una abrumadora ola de amor y gratitud por los padres que lo eligieron. En ese instante miró a Valeria y ya no vio a la mujer que amaba, sino a un monstruo que había intentado destruir el único amor verdadero que había conocido. Sin decir una palabra, dio un paso vacilante hacia Arturo, un movimiento que lo separó para siempre de su vida anterior. En los días siguientes, el imperio de Valeria se derrumbó con la misma rapidez con que había sido construido. Los videos de su arrebato se hicieron virales.
Las constructoras se desvincularon de ella y sus padres, y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y avaricia. Fue abandonada por todos, enfrentando demandas y la ruina social que tanto temía. Ricardo, por su parte, eligió un camino de silencio y acción. Vendió la mansión, los autos de lujo y cada símbolo de esa vida vacía. Usó parte del dinero para pagar cualquier cargo legal derivado de sus acciones y donó el resto anónimamente. Luego desapareció del ojo público, no para esconderse, sino para empezar el largo y arduo camino de encontrar al hombre que sus padres habían querido que fuera. Un año después, la pequeña casa de Arturo ya no era un santuario de luto, sino un faro de vida. El jardín, que casi fue arrasado, ahora florecía con más vitalidad que nunca, cuidado por dos pares de manos, las de Arturo y las de Ricardo. Cada fin de semana Ricardo llegaba no como el ejecutivo millonario, sino como un hijo, con tierra bajo las uñas y una paz en los ojos que el dinero nunca pudo comprar. No hablaban mucho del pasado, lo reconstruían en el presente con cada flor plantada y cada tabla reparada. Sofía se había convertido en la hija que Arturo sentía merecer y en la confidente que guió a Ricardo en su redención. Los tres formaban una familia forjada, no en la sangre, sino en la verdad y el perdón. La culminación de esta nueva vida llegó en una tarde de primavera, en ese mismo jardín. Bajo un arco de rosas que Elena había plantado décadas atrás, Ricardo y Sofía se casaron. Fue una ceremonia íntima, con solo un puñado de amigos y un testigo de honor, Arturo, cuyo rostro irradiaba una felicidad tan pura y completa que borraba cualquier rastro de sufrimiento pasado. Vio al hijo que había recuperado tomar la mano de la mujer que se había convertido en su hija y supo que el legado de amor de Elena estaba a salvo. Ya no eran piezas rotas de un pasado doloroso, sino los cimientos de un futuro brillante, una prueba viviente de que el amor verdadero, cuando es puesto a prueba, no se rompe, sino que se reconstruye más fuerte que nunca. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor verdadero nunca muere, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias que prueban que la verdad siempre triunfa. Gracias por mirar. La historia de Arturo, Ricardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que, a veces, los peores dolores son el preludio de las mayores bendiciones. Lo que comenzó como un acto de crueldad inimaginable, la traición de un hijo cegado por la ambición, se transformó, por un giro del destino, en la más profunda lección de amor y redención. Aquel hogar, que estuvo a punto de ser reducido a escombros por la codicia, no solo fue salvado, sino que renació como un verdadero santuario, un símbolo de que las raíces del amor familiar son más fuertes que cualquier excavadora. El legado de Elena no fue una casa, sino una verdad, que el amor que se elige es el más poderoso de todos. Al final, este relato nos enseña una verdad universal. Un hogar no se construye con ladrillos y cemento, sino con verdades, sacrificios y un amor que elige perdonar por encima de todo. Arturo nos demostró que el corazón de un padre es un océano de perdón, capaz de acoger de vuelta al hijo perdido. Ricardo nos enseñó que la verdadera riqueza no está en las mansiones, sino en la humildad de reconocer un error y dedicar la vida a enmendarlo. Y Sofía, que la justicia más poderosa es la que se lucha con el corazón. Juntos nos recuerdan que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos construir, proteger y sanar cada día. Si la redención de Ricardo te devolvió la fe y el final feliz de esta familia te ha llenado de esperanza, entonces te pedimos que dejes un me gusta para celebrar el poder de las segundas oportunidades. Comparte este video con todos aquellos que necesiten recordar que, sin importar cuán oscuro sea el camino,
La luz del amor y la verdad siempre encuentra la forma de prevalecer. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que como esta nos demuestran que los cuentos de hadas modernos existen y que el bien al final siempre triunfa. Gracias por acompañarnos en este viaje.